Existe un secreto que los verdaderos escritores saben y los amateurs no. Es este. Escribir no es la parte difícil. Lo difícil es sentarse a escribir. Lo que nos detiene es la resistencia. Demuéstrame que valoras mis esfuerzos por convertirte en un escritor. Da clic en el botón gracias y déjame una propinita. Podrás hacer un comentario destacado. Y hablando de apoyos, ayúdame y benefíciate siendo súper tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo y prioridad al responder tus comentarios. Sé tallerícola fan y ve todos mis videos sin publicidad y para siempre. O sé tallerícola preguntón y realízame una consulta mensual por videollamada. Entra a israelpintor.com/soytallerícola y elige suscripción. La mayoría de nosotros tenemos dos vidas. La vida que vivimos y la vida no vivida dentro de nosotros. Entre estas dos se encuentra la resistencia. ¿Alguna vez has comprado una máquina de correr solo para dejarla llenarse de polvo? ¿Alguna vez has abandonado una dieta, un curso de yoga, una práctica de meditación? ¿Alguna vez quisiste convertirte en madre, doctor, abogado? ¿Hacer una campaña para salvar un bosque? ¿Tratar de mejorar el mundo o el medio ambiente? ¿Has tenido tarde, en la noche, visiones de la persona en la que estás destinado a convertirte? ¿Eres un escritor que no escribe, un pintor que no pinta, un empresario que no empieza nada? Entonces, sabes lo que es la resistencia. Es la fuerza más tóxica de este planeta. Es causa de más tristeza que la pobreza, la enfermedad y hasta la disfunción eréctil. Rendirse ante la resistencia deforma nuestro espíritu. Nos paraliza, nos hace menos de lo que somos y estamos destinados a ser. Si crees en Dios, podrías reconocer el carácter maligno de la resistencia. Nos evita alcanzar la vida que Dios nos reservó cuando nos asignó un genio a cada uno de nosotros. Genio es una palabra que proviene del latín. Los romanos la usaban para denotar un espíritu interno, sagrado e inviolable que nos cuida y guía hacia nuestra vocación. Un escritor escribe con su genio, un artista pinta con el suyo. Todo aquel que crea opera desde este centro sacramental. Es el asiento de nuestra alma, el recipiente que contiene todo nuestro potencial, la estrella polar que nos guía. Cada sol causa una sombra y la sombra del genio es la resistencia. La resistencia es más rápida que una bala, más poderosa que un tren, más difícil de resistir que las drogas duras. No somos los únicos en haber sido derrotados alguna vez por la resistencia. Millones de personas han mordido el polvo antes que nosotros. Y he aquí lo peor de todo. Ni siquiera sabemos quién o qué nos pegó. Dime cuántas veces has escuchado la siguiente historia. Te la contaré. Pero antes, date un segundo para suscribirte, porque con la suscripción recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. Así no te perderás nada de lo que viene. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos allá. Esta es la historia. Una mujer descubre que tiene cáncer. 6 meses de vida. En cosa de días, renuncia a su trabajo, vuelve a su sueño de escribir canciones rancheras que dejó por dedicarse a ser madre, o empieza a estudiar griego, o se cambia de ciudad, o se dedica a cuidar huérfanos o enfermos de SIDA. Sus amigos piensan que se ha vuelto loca. Sin embargo, ella nunca ha sido más feliz. Y mejor aún, su cáncer empieza a minorar. ¿Es esto lo que se necesita? ¿Tenemos que ver a la muerte cara a cara para pararnos y oponernos a la resistencia? ¿Acaso la resistencia tiene que destrozar nuestra vida para que despertemos y la reconozcamos? La resistencia nos vence. Si mañana por azares del destino todas y cada una de esas almas despertaran con el poder de dar el primer paso para cumplir sus sueños, todos los psiquiatras del mundo se quedarían desempleados. Las prisiones se vaciarían, las industrias del alcohol y el tabaco se vendrían abajo junto con las de la comida basura, la cirugía estética, por no nombrar a las compañías farmacéuticas. Quizá la violencia doméstica se acabaría, las adicciones, la obesidad, la migraña y hasta los problemas de caspa. Busca dentro de tu propio corazón. En este momento todavía existe dentro de ti una pequeña voz susurrando, diciéndote, como lo ha hecho ya 10,000 veces, cuál es tu vocación. Tú lo sabes, nadie tiene que decírtelo. Y a menos de que estés loco, no estás más cerca de cumplirlo de lo que estabas ayer o estarás el día de mañana. ¿Piensas que la resistencia no existe? La resistencia te enterrará. ¿Sabes? Hitler quería ser artista. A los 18 años tomó sus pertenencias, 700 marcos, y se mudó a Viena para vivir y estudiar. Intentó ser admitido en la Academia de Bellas Artes y luego en la Escuela de Arquitectura. ¿Alguna vez has visto uno de sus cuadros? Tampoco yo.
Llámalo exageración. Pero a Hitler le resultaba más fácil empezar la Segunda Guerra Mundial que enfrentarse a un lienzo en blanco. Hala, ya lo he dicho. Los aspirantes artistas, derrotados por la resistencia, comparten un rasgo. Todos piensan como amateurs. No se han convertido en profesionales. El momento en que un artista se convierte en profesional es histórico. Yo puedo dividir mi vida claramente en dos partes. Antes de convertirme en profesional y después. Para ser claro, cuando digo profesional no me refiero a doctores o abogados. Esos son de profesión. Me refiero a profesional como idea. El profesional en contraste con el amateur. Considera estas diferencias. El amateur juega por diversión. El profesional juega a ganar. Para el amateur el juego es un pasatiempo. Para el profesional es su vocación. El amateur juega a tiempo parcial, el profesional a tiempo completo. El amateur es un guerrero de fin de semana, el profesional lo es los 7 días de la semana. La palabra amateur viene de la raíz latina que significa que ama. La interpretación convencional es que el amateur sigue su camino por amor, como si el profesional solo lo hiciera por dinero. Esta es la manera en que yo lo veo. A mi parecer, a los amateurs no les gusta el juego lo suficiente. Si les gustara, no lo harían como un pasatiempo diferente de su verdadera vocación. El profesional ama tanto el juego que dedica su vida a ello. Se dedica a tiempo completo. A eso me refiero cuando hablo de convertirse en profesional. La resistencia odia cuando nos convertimos en profesionales. Pero, ¿acaso no eres ya profesional? Todos somos profesionales en un área, nuestro trabajo. Piensa en esto. Por hacer tu trabajo recibes un cheque. Trabajas por dinero. Eso nos hace profesionales. Ahora bien, hay algunos principios de algo que ya hacemos en nuestra vida laboral cotidiana que podríamos aplicar a nuestra vida vocacional y así combatir a la resistencia. Te vas a sorprender muchísimo de lo profundamente sensato y común que es. A tu trabajo vas a diario, aunque sea para que no te despidan. Asistes pase lo que pase, enfermo o sano, allí estás. Las razones pueden ser nobles o no, pero está claro que el trabajo es sagrado. Te quedas allí todo el día, aunque tu mente podría no estar allí, pero tu cuerpo sí, y no te vas hasta que llegue la hora de la salida. Estás comprometido con él de por vida. Aunque el año siguiente cambiaras de trabajo, seguirás trabajando. A menos de que te ganes la lotería, seguirás siendo parte de la fuerza laboral del sistema. Tu interés por el trabajo es alto y real porque es una cuestión de supervivencia. Se trata de comer. Aceptas una remuneración por tu trabajo. No estás allí por diversión. Trabajas por dinero. No te identificas más de la cuenta con tu trabajo. Cuando te preguntan a qué te dedicas, no dices, por ejemplo, me dedico al interiorismo. Dices, soy interiorista. Esto en el caso de que tu trabajo como interiorista te llene de satisfacciones. Pero si no es el caso, evitas decir que eres lo que haces y eliges identificarte con tu hobby, con lo que te sientes más cómodo. A la resistencia le encanta eso, porque el amateur realmente no hace lo que supuestamente le define, de modo que vive paralizado. Te vuelves maestro en la técnica de tu trabajo. De tanto hacer lo que regularmente haces, te conviertes en una persona altamente cualificada para realizar esa tarea. Y es normal, la práctica hace al maestro. ¿Tienes sentido del humor acerca de tu trabajo? Porque no te cuesta bromear con tus colegas al respecto, ya sea dentro o fuera del ámbito laboral. Y puedes relativizar la seriedad con la que te enfrentas a tu trabajo. Finalmente, recibes cumplidos por hacer bien tu trabajo o se te responsabiliza si cometes errores. Tu forma de enfrentarte al trabajo es exactamente la misma forma profesional con que podrías enfrentarte a tu vocación. ¿Quieres vencer la resistencia que te impide escribir? ¿Ya sabes qué hacer? ¿Encuentras valiosa esta información? Da clic al botón gracias para que yo siga formándote como un profesional de la creación literaria. Suscríbete, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguir mi podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete a mi boletín para recibir noticias, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿Te gustó esta conferencia? Déjame tus impresiones en los comentarios y no olvides compartirla con tus profesores, tutores o superiores. Quizá pueda ayudarte a ti, a tus compañeros de trabajo o clase a pensar un poquito las cosas, coger impulso y cambiar de perspectiva. Me tienen a un clic de distancia a través de WhatsApp. Encontrarás el botón en la parte inferior derecha de mi web, israelpintor.com. Soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.